Bien, quería continuar con la serie y entrar un poquito rápidamente a lo que leemos en relación a los 144,000. Las palabras claves que me llaman mucho la atención son que cantaban un cántico nuevo en el versículo 3, cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender ese cántico, sino solo esos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Y creo que nos queda claro que no está hablando aquí de un celibato o de relaciones sexuales. No se han contaminado con ninguna falsa doctrina. Son los que siguen el Cordero por donde quiera que va. Redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Eso me lleva al mensaje de los 3 ángeles. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. En un momentito voy a tocar el asunto del Evangelio entero, el Evangelio eterno, sus distintos nombres y qué comprende el Evangelio. Porque nosotros no podemos conformarnos con un Evangelio incompleto. No podemos conformarnos con un Evangelio incompleto. Y en un momentito vamos a ver, porque de hecho lo que hemos estado haciendo a lo largo de esta serie, desde el principio, es ir estableciendo eslabones. Eslabón tras eslabón tras eslabón que nos van que van conectándose uno con el otro, que no se puede discutir uno o argumentar en contra de uno, que sirve como fundamento para atar el otro, que es indiscutible que están conectados, y luego conectar otro con el otro, y hemos venido formando una cadena de fidelidad, obediencia, de revelación, y en un momentito vamos a verlo en otra imagen. Pero este ángel llevaba el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Yo decía que no podemos conformarnos con un evangelio incompleto, porque ese es el plan del enemigo, de diluir el evangelio eterno. Y es obvio por los concilios, edictos, credo de Constantino, etcétera, que hemos estado repasando. Y como ya habíamos hablado anteriormente, en Gálatas 6:8, Pablo nos dice que si ustedes escuchan que alguno de nosotros está diciendo, si me escuchan a mí diciendo, o alguno de mis, pues de nosotros, ¿no? Que yo creo que eso incluiría a todos los padres de la iglesia. Si alguien anuncia un evangelio diferente del que les hemos anunciado, considérenlo anatema. Y la otra parte interesantísima, es que dice, o aún un ángel del cielo viene anunciando un evangelio diferente o incompleto, es anatema. Entonces, si nosotros llevamos el mensaje de los 3 ángeles, debe ser un mensaje que esté completo,
que contenga el Evangelio entero y eterno, y no solamente predicar la observancia del Shabbat, del día de reposo, y dejar a un lado cualquiera de estos pequeños mandamientos, o mal enseñar a desobedecer pequeños mandamientos. Es remar contracorriente, yo sé, aún dentro de los mismos elegidos, porque es el plan del enemigo. El otro ángel anuncia que está cayendo y se está desmoronando Babilonia, que nos ha hecho beber del vino del furor de su idolatría, de su fornicación, de su doctrina diluida, de su evangelio incompleto. Pero como dije anteriormente, la novia está despertando. El problema es que se está acabando el tiempo. El problema es que estamos viviendo el tercer gran despertar, el segundo gran éxodo, como leímos en los versículos anteriores, que va a superar el primer éxodo. La situación está en que yo considero que nosotros somos los que llevan la luz. Somos responsables porque llevamos la luz que va a guiar a muchos otros detrás de nosotros. No podemos ensoberbecernos, considerar que, porque eso es levadura farisea, ¿no? Nosotros tenemos toda la luz ya, no necesitamos de más luz. Hemos visto muchos ejemplos. No, nosotros ya tenemos todo lo que tenemos que tener. Eso es levadura farisea. Tenemos la responsabilidad que en este tercer gran despertar les mostremos el camino a los otros. Número 1, provoquemos a celos a Judá para que se logre la reunificación del tabernáculo caído de David. Tenemos el boleto de entrada de VIP, como dije anteriormente. Nosotros vamos primero, pero o agilizamos la línea de entrada para que fluya multitud de naciones, inclusive nuestros hermanos, los primogénitos, o estamos estorbando, atorando la entrada de la puerta. Estamos siendo piedra de tropiezo. Por eso es una gran responsabilidad. El tercer ángel dijo a gran voz: el que adore a la bestia o imagen de la misma. ¿Qué quiere decir eso? ¿Una foto? ¿O una estatua de ella? No. Imagen y semejanza de la bestia. Algo que se le parezca a bestia. Es decir, doctrina diluida. Falsas doctrinas. Evangelio incompleto. Él también está bebiendo del vino de la ira de Dios. Y como dije anteriormente, no podemos jactarnos contra el olivo natural, porque ese olivo natural es la sana doctrina. Pondré en ti mi Torá. Esto es lo que nos sustenta, el Evangelio entero y completo, la enseñanza de la Torá, la enseñanza del Señor. No un evangelio incompleto, no una nueva religión, no reglas diferentes. En ningún lugar dice que hay una regla distinta para uno que para el otro. Tienes que saber que no sustentamos nosotros a la raíz, sino la raíz a nosotros. No podemos ensoberbecernos, sino temer.
Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a nosotros tampoco nos perdonará, es muy claro. Y luego en Mateo 15, 7 al 9, aquí está diciendo, este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando doctrinas, como doctrinas, mandamientos de hombres. Cierto, se lo ha dicho a los fariseos, pero lo mismo nos estaría diciendo a nosotros. En el siguiente, aquí está la paciencia de los santos. Bueno, no, me quedo inconforme también con paciencia. Ay, mira qué pacientes, qué lindos santitos. No, esta es la perseverancia, la constancia, el aguante, la resistencia, el deseo de aprender, de no quedarnos estancados. Y buscar, guardar todos los mandamientos. Aquí está claramente en la mente hebrea de quien escribe esto, dice, está pensando en misvot. ¿Cuál es la jerarquía? El libro es la Torah, el compendio de libros y de enseñanza es la Torah. Abajo los misvot, todos los mandatos, que incluyen estatuto, precepto, ordenanza, decreto. Eso es entolé en griego, mandatos, mitzvot. El equivalente sería misvot. El equivalente de Torah sería nomos. Ley, entolé y misvot, mandatos. Lógicamente no puedes desligar uno del otro. Son cláusulas, ¿no? El inciso 1, artículo 1, inciso 2, etcétera, etcétera. Aquí lo puse, ¿no? En el texto, tanto en hebreo como en griego. Torah es equivalente a nomos. En Hebreos 8:10 pondré mi nomos dentro de su mente y de sus corazones. Y aquí está hablando de los mandatos que están dentro de la ley del nomos, los mitzvot. Estos son los que guardan los mandatos de Dios y son fieles al testimonio que dejó el Mesías. No le cambian, ni le quitan, ni le ponen. Lo tenemos también en ese versículo. Ni a la izquierda ni a la derecha. Ni le quites ni le pongas. Y luego otro elemento del Evangelio eterno y entero es la restauración de Israel. No quiero, hermanos, que ignoren el misterio y no seamos arrogantes en cuanto a nosotros mismos. Los israelitas están en parte enceguecidos temporalmente hasta que entremos nosotros la plenitud de los gentiles. Eso lo vemos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, Génesis 48:19. Tu descendencia será multitud de naciones, plenitud de gentiles. Y lo vemos de nuevo, nos encontramos de nuevo con esto en Apocalipsis. Después de ahí vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, que estaban delante del trono de la presencia, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos, conforme al mitzvot, específicamente al estatuto, al Jukim, estatuto de la santa convocación de Sukkot, la fiesta de cabañas, que ya vimos hace un momentito, que emocionó tanto al pueblo hebreo de no haberlo cumplido, y de pronto pueden cumplirlo.
Por eso yo digo que ¿qué nos hace falta para ser limpiados y purificados? Que es lo que hemos estado leyendo. Quiere limpiarnos, quiere purificarnos. Eso quiere decir purgarnos de la herencia de Roma. Eso quiere decir salir de Babilonia. Para poder ser hallados sin mancha, ni mentira. ¿Será que alcanzaremos ese estándar? ¿O ese estándar verdaderamente es para quien nunca se contaminó con falsas doctrinas? Y si no llegamos a ese estándar, porque nacimos en cierta época del año, en cierto lugar, y porque lo que nos corresponde a nosotros es lavar nuestras túnicas y emblanquecerlas con la sangre del Mesías, y no adorar a la imagen y a la semejanza de la bestia. Creo que son cosas que tenemos que analizar personalmente cada uno de nosotros. Y en relación al Evangelio eterno, el Evangelio eterno es el Evangelio del cielo, es el Evangelio de Cristo, es el Evangelio del reino. Hay varias maneras de referirse a él, pero solo hay un Evangelio. Y este Evangelio tiene su inicio en la promesa dada a el padre Abraham, el pacto que hizo Dios con Abraham. Haré de ti multitud de naciones. Génesis 17:4. Este evangelio está ligado a la observancia de la Torá, como leímos. Este es el pacto que yo quiero hacer contigo y con la casa de Israel, con mis primogénitos y con los que vienen detrás. Pondré mi Torá en su mente y en sus corazones. Esto también lo vemos ligado a la Torá y los profetas en Mateo 5:17 y en Efesios 2:20. Fundamentada nuestra doctrina en los apóstoles, los profetas, siendo la piedra angular Jesús el Mesías, y en Mateo 5:17, no he venido a abrogar la ley ni la enseñanza de los profetas. Está ligado el Evangelio entero y eterno a la restauración de las dos casas, Judá e Israel. Ezequiel 37 del 16 al 17, Hechos 15 del 16 al 17. Y hay otros versículos que incluí también. Y hay más, pero puse unos cuantos. La inclusión de los gentiles. Jeremías 31:31, este es el pacto que haré con la casa de Israel y la casa de Judá. Lo mismo se repite en el Nuevo Testamento por Pablo en Hebreos 8:8. El pacto es el mismo, no ha cambiado, no cambia del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Lógicamente que no cambia de Judá, a Israel. Y Pablo no predica un pacto distinto ni un evangelio distinto. Predica el mismo evangelio de Jeremías 31, predica el mismo evangelio de Hebreos 8. El evangelio tiene también el perdón de los pecados por el Mesías. Eso nadie lo va a discutir. Efesios 1 al 7 y Miqueas 7:19. Y el establecimiento de un reino. Daniel 2:44 y Apocalipsis 11:15. Este es el evangelio completo. Conformarnos con un evangelio incompleto es adorar imagen y semejanza de una bestia. Un solo evangelio, no hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Allá, en el árbol genealógico de la historia del cristianismo, ¿se acuerdan que con eso empezamos? Allá arriba es cuando dijo esto Pablo.
qué tan pronto? Claro, prontísimo, no habían pasado ni 300 años y ya se había tergiversado el Evangelio. Y no hay otro, sino que hay algunos que lo quieren perturbar y pervertir, que le quieren quitar, que le quisieron poner. Por eso ni a diestra ni a siniestra, ni le quitamos ni le ponemos. Mas si a alguien de nosotros, o uno de los ángeles, del mensaje de los 3 ángeles, viene anunciándote un evangelio distinto al que desde el principio se anunció, es anatema. Como antes hemos dicho, lo repito, por si fuera poco lo dice 2 veces. Pablo dice en Hechos 24:14, pero esto confieso que según el camino que el otro campamento, la mayoría si quieres, o los mismos elegidos quieren calificar de herejía, así es como yo sirvo al Dios de mis padres, creyendo y enseñando, lógicamente, todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Es entera y exactamente lo mismo que ha mencionado Jesús en Mateo 5.